Entonces, vamos a arrancar la clase de hoy con lo que es jurisdicción directa e indirecta. Estaba fijándome en la plataforma, a ver si habíamos dejado algo anotado ahí. Está muy conversada Josefina y debe tener a alguien que le está haciendo compañía, ¿no? Habilite el micrófono y comparta, Josefina. Veo que está muy, como decían en una época, bicharachera. Hola, profe, ¿qué tal? No, pasa que hay ¿Cómo le va? demasiada gente acá en mi casa, entonces... Como demasiada gente. Hay una pandemia, estamos en el medio de un aislamiento social previsional obligatorio y provisional y algo. Como No, mucha no, no, gente, no pueden amontonar. no donde vivo yo, igual Ah, ahora estamos en otra casa porque están desinfectando la mía, entonces por eso estamos todos acá. ¿y por qué están desinfectando? Mientras yo estoy buscando algo, no se crean que la clase de hoy se va a tratar sobre Josefina y su desinfección. ¿Por qué, No, por qué están desinfectando? bueno, acá en el sur no hay bichos, ¿Cómo, entonces aparece, cómo acá no no hay hay bichos, bicho? no hay bichos, no hay cucarachas, no hay nada, Ok. porque es muy frío. Entonces apareció como una mini plaguita de cucarachas chiquititas en la parte de mi cocina. Las de la humedad, Y esas, las chiquititas, sí, las que se te meten ahí. nos dijeron que las traen en las casas y los pozos de huevo, los maples de huevo que Mira, vienen del norte. apa. Entonces, bueno, dejamos la casa desinfectando y nos mudamos. Bueno, qué suerte, que pueden hacerlo, yo qué sé, digo. Hoy con, o sea, y que se pudieron fugar. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, qué Pero acá interesante no hay esto de cuarentena igual. y ahí O no hay sea, sí, cuarentena. pero No hay nada, no hay, se pueden juntar así, sí, hay. hay un aislamiento social mínimo que es por el DNU, pero la gente, o sea, la gente va acá, va a los gimnasios, va a todos lados. Claro. Bueno, está bien, bueno, qué bueno saberlo. ¿Alguno más está en algún lugar que no haya cuarentena y yo soy el único papa frita que estoy acá escondido? Hable ahora o que yo parece. ¿Alguno más? Sí, acá en el sur igual. ¿Dónde estabas vos? En Comodoro. Está Bueno, igual capaz que volver de vuelta, pero estamos bastante. ¿Yo, profe? no sé, alguien que dijo que estaba en Comodoro. Paula. ¿Quién dijo que estaba en Comodoro? Paula. Paula, perfecto. Paula, que ahora la perdimos. Pero Paula está en Comodoro Rivadavia y ahí no hay cuarentena. No hay aislamiento como nosotros estamos acá guardados. Que tenemos que pedir un certificado para cruzar Yo tengo que cruzar la capital, tengo que pedir un certificado y esas cosas. Por si me para la policía. Bueno. Bien, bueno, entonces. Estaba viendo justamente lo que habíamos visto en la clase pasada, que vimos sobre casos, lo que llamamos los casos privatistas. Bien, abordamos lo que tenía que ver con casos privatistas con elementos extranjeros, ¿sí? Y también hablamos sobre contratos. ¿Puede ser? Estoy tratando de hacer remembranza, ayúdenme un poquito, por favor. ¿Alcanzamos a ver contratos? Creo que no. ¿No llegamos? No. Ah, fue una ilusión. Fueron mis ganas, nada más, entonces. Al menos estaba en el programada en el aula, más no lo vimos. Está bien, una falacia. Elementos extranjeros, obviamente lo vimos derecho aplicable, yo me acuerdo. Cooperación jurisdiccional internacional, ¿lo vimos? Sí. No, eso no lo vimos. No. ¿Qué? No hicimos nada la clase pasada. Estuvimos mirándonos, hablando sobre los bichitos de Josefina. Bueno, no sé qué habrá sido entonces la clase pasada que no hicimos nada. Bueno, entonces, dentro de lo que tiene que ver con la estructura de la norma indirecta, habíamos hablado sobre los puntos de conexión, por eso digo que hablamos referente a lo que es el derecho aplicable y las normas.
Y después, en la unidad número 4, bien, hablamos sobre tenemos los problemas específicos de la materia. ¿Sí? Dentro de los problemas específicos de la materia, ¿por qué? Bueno, porque justamente los conflictos son el derecho aplicable y el conflicto de las jurisdicciones, ¿no? Esos son, se podría decir, los grandes problemas que tiene el derecho internacional, y también, obviamente, el derecho internacional privado, ¿no? Donde, de alguna manera, yo tengo la posibilidad de aplicar el derecho extranjero, o mejor dicho, en algún momento que tengo que aplicar el derecho extranjero, o puedo justamente no aplicar ese derecho extranjero en razón de cierto orden público internacional y demás, del cual también vamos a estar hablando hoy. Ya me acordé. Y lo que quedó para la clase de hoy, y ustedes tenían que leer sobre el tema del problema de las calificaciones. ¿Se acordaron ahora? Porque yo me acabo de acordar. ¿Sí? Es como si no hubiese dicho nada casi. Bien. El primer problema que califica el texto es justamente el problema de las calificaciones. ¿Por qué? No porque son las calificaciones de ustedes de los exámenes, lo cual va a ser un problema para ustedes, sino un problema para mí. Pero en este caso, el derecho internacional privado tiene el problema de las calificaciones, ¿bien? Porque es justamente lo que surge como la consecuencia de las diferencias lingüísticas, ¿sí? O los problemas terminológicos que se da obviamente cuando yo empiezo a utilizar sistemas jurídicos que me son extraños, que me son justamente extranjeros. Bien, entonces aparece lo que de alguna manera llamamos calificaciones, que es a la hora de cómo califico, bien, tal o cual situación o tal o cual contrato, bien, porque bueno, efectivamente, en algunos casos hasta no tengo ese mismo contrato y tengo que utilizar, por analogía, un contrato que es similar en el lugar del cual yo tengo que utilizar esa normativa o esa jurisdicción. El ejemplo clásico que dice acá, que les cuenta el texto, bien, es el concepto de domicilio. Es un instituto que obviamente está prácticamente en todos los países y se llama domicilio, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no implica jurídicamente lo mismo. ¿Sí? Cuenta un caso de las letras de cambio en Tennessee, bien, del cual ustedes después lo leerán y sabrán a qué se refiere el ejemplo, pero de alguna manera lo importante es que ustedes conozcan que obviamente siempre que voy a hablar de derecho internacional y que voy a hablar sobre el derecho extranjero o la posibilidad de utilizar una jurisdicción que me es foránea, de alguna manera voy a tener esta complicación, bien, a la hora de, lisa y llanamente, una complicación lingüística y una complicación terminológica. Bien. La determinación, o sea, dentro de lo que es principalmente la lógica del derecho internacional privado, la determinación de la jurisdicción competente justamente nos va a llevar a hacer uso de lo que es el derecho procesal local, ¿no? O sea, me va a seleccionar la jurisdicción y también me va a seleccionar el derecho de esa jurisdicción. Ahí pareciera que no hay inconveniente. Bien, no se discute, se puede decir en el ámbito del derecho internacional, bien, que cuando un caso determinado corresponde a la aplicación de un derecho distinto al del asiento de esa jurisdicción. O sea, si la jurisdicción que se va a aplicar es la jurisdicción de Buenos Aires, el derecho aplicable, o mejor dicho, de la capital o de Argentina, el derecho aplicable será el derecho argentino. Hasta ahí pareciera que no hay un inconveniente. El problema es cuando hay justamente el caso complejo que se da, donde yo voy a utilizar una jurisdicción X, bien, pero voy a utilizar el derecho aplicable de alguno de los dos países, ¿no? O voy a utilizar, por ejemplo, la jurisdicción argentina, pero voy a aplicar el derecho, bien, del otro país, ¿sí? O un contrato internacional creado entre esas dos partes. Y acá es donde empieza el tema de lo que es la calificación según la Lex Fori, ¿bien? Y según la Lex Causae, ¿bien? No vamos a ver muchas cosas en latín, esto es para una tranquilidad de ustedes, ¿bien? Pero sepan que existen lo que es la Lex Fori, ¿bien? Y la Lex Causae. Y una tercera que se llama calificación autárquica. Pero bueno, la problemática del latín aparece en estas dos primeras. Los que defienden la posesión del Lex Fori, justamente, plantean que tiene que ser el propio juez, ¿sí?, de esa jurisdicción el que va a estar determinado a utilizar qué normativa, y justamente la de esa jurisdicción. ¿Sí? Entonces, significa que en esos términos, pareciera que un juez
no va a ser nunca versátil o nunca va a utilizar el derecho extranjero. Lo cual es incorrecto, porque cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando nosotros planteamos recursos o empleamos lo que son normas de derecho internacional, ¿sí? Como por ejemplo puede ser un tratado internacional, se supone que el juez está preparado para eso. De la misma manera que los abogados estamos preparados para plantear recursos y demás, de la misma manera que ustedes van a tener que utilizar. De hecho, ustedes utilizan terminología que es extranjera. Bien, el comercio exterior normalmente hay muy poco, que diría casi nada, generado en Argentina y muy poco generado a nivel regional de nuestro país. La mayoría son normativas internacionales que vienen o de Estados Unidos o de Europa. Bien, entonces ustedes se fueron capacitando de alguna manera en eso. Bueno, la pregunta es, ¿un juez puede, ¿sí?, utilizar o puede interpretar y aplicar el derecho que no le es cercano, que no le es de su propio país? Bueno, esta calificación según la Lex Fori, o la teoría de la Lex Fori, o la doctrina del Lex Fori, es que el juez aplica solo el derecho que le queda próximo por su domicilio. Obviamente la crítica, como les dije recién, y que lo van a encontrar en el texto, es que anula la posibilidad de la utilización del derecho extranjero y también lo ubica el juez en un lugar bastante limitado, desde ya. La segunda calificación se llama según la Lex Causae, bien, ya no estamos hablando de algo que es fori, de foráneo, ¿no? Si estamos hablando de algo de causa, bien, y justamente es que debe ser el derecho aplicable el que defina los términos a utilizar, ya que va a tener mucho más sentido una norma una norma entendida, perdón, según el ordenamiento de dicha norma. O sea, ¿qué significa? Bueno, que va a ser justamente el derecho aplicable el que defina quién va a ser el que va a aplicar esa norma, quién va a ser el que va a juzgar, quién es el que va a hacer el análisis de esa situación. ¿Bien? Y no la jurisdicción. ¿Está bien? Que acá se invierte, ¿sí? Y se ve todo desde el prisma o desde la órbita, ¿bien?, de la norma aplicable y no tanto desde el punto de la jurisdicción o desde la competencia del juez. Hoy, Franco, estamos con esto, estamos con la clase hoy. ¿Bien? Sí, estoy. Buenísimo. Me alegra mucho, en serio. Bien. ¿Cuál es la crítica, obviamente, que se le hace a la Lex Causae? Bueno, justamente lo que nosotros hemos visto en la clase anterior, y creo que también la otra clase, que es el tema de los puntos de conexión, ¿no? Para poder llegar a saber cuál es el derecho aplicable, tengo que pasar por los puntos de conexión y analizar la norma indirecta y demás, y ver recién ahí, y encima voy a tener que hacer uso en algún momento de lo que es la calificación según la Lex Fori, porque para poder saber cuál es la norma indirecta, ¿bien? Tengo que partir desde algún punto, ¿bien? Entonces, ya no voy a decir solamente jurisdicción, derecho de esa jurisdicción, sino que voy a partir desde la jurisdicción y voy a empezar a determinar cuál es el derecho aplicable y demás. Así que es, de alguna manera, complicado la determinación, mejor dicho, si yo parto de que hay dos teorías, bien, pero de alguna manera uno a la hora de interpretarlo lo va a interpretar de la que le queda más cómodo, desde ya. Eso por sobre todas las cosas. O sea, si yo prefiero entender en esta cuestión, o prefiero que la jurisdicción y que la normativa aplicable sea la Argentina, voy a utilizar todos los criterios, bien, sea Lex Fori o sea Lex Causae, para de alguna manera que la jurisdicción y la normativa aplicable sea la de mi país. Si yo prefiero que la jurisdicción sea la de mi país, pero la normativa de Brasil es mucho más adecuada, y bueno, entonces voy a hacer todo lo posible para que la normativa aplicable sea la brasilera. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque la normativa brasilera es más razonable, por ejemplo, en términos del consumidor, es mucho más protectoria. Entonces, bueno, efectivamente voy a utilizar la normativa brasilera porque me es más conveniente. ¿Por qué no? Bien, y la tercera es la calificación autárquica. Las calificaciones autárquicas son justamente aquellas que provienen de los tratados internacionales. Bien, son las que se dan a nivel mundial, por decirlo de alguna manera, a nivel global, y la gran ventaja que tienen estas calificaciones es que evitan conflictos, ¿sí? Y justamente ayudan a que todos los involucrados, en este caso internacional, ¿no?, transnacional, entiendan los mismos a nombrar un término. ¿Qué significa eso? Bueno, que existe, de alguna manera, una forma de calificar las cuestiones más
aceptada mundialmente, bien, y acá un poco volviendo a lo que yo les decía antes, bien, esa terminología y demás que se utiliza en el comercio exterior, que normalmente es utilizada y reconocida por todos y todas los que trabajan en estas cuestiones, bien. Obviamente, si yo parto de que hay un lenguaje internacional, pareciera como que no va a haber nunca un conflicto, que las calificaciones, si las calificaciones se entenderían que son para todos por igual, bien, y que están todas totalmente globalizadas y aceptadas por todos, y todas no tenemos, pareciera, ningún problema, pero lo cierto es que el conflicto lo vamos a tener igual. Por tanto, existen estas tres teorías, ¿no? Desde ya. Pero es muy difícil alcanzar el nivel de decir todas estas terminologías o todas estas calificaciones están, yo qué sé, no sé, mundialmente aceptadas y no hay ningún conflicto respecto a ellas. Bien, la otra conflictiva, el otro problema, por decirlo de alguna manera, el cual nosotros vamos a abordar, es el que llamamos la cuestión previa. La cuestión previa, bien, es una cuestión incidental, accesoria, ¿no? Que no es principal, sino que es accesoria justamente a esa cuestión principal que se discute en el proceso. ¿Qué significa? Cuando yo tengo un conflicto en el cual debo resolver, bien, pero ese conflicto, ahora después vamos a ver algún ejemplo, pero digo, ese conflicto viene aparejado, viene acompañado, bien, de una situación que en el caso de que yo no la pueda resolver, ¿sí? Va a afectar directamente a esa cuestión principal. Bien, estoy buscando a ver si hay algún... A ver... Por ejemplo, el ejemplo que da acá es, el problema de la cuestión previa podría surgir, y por ende tendría que ser estudiada, si en sí se discutiera la validez de una adopción o de un matrimonio en el marco de un proceso sucesorio. Claro, yo lo que tengo, por ejemplo, es una sucesión internacional. ¿Qué significa esto? Que una persona que vive, que tiene asiento en mi país, tiene bienes en otras partes del mundo. Bien, entonces pareciera que no hay ningún problema. Bueno, genial. Se presentan los herederos, ¿sí? Se presenta el esposo de mi fallecido, pareciera que no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en Argentina yo tengo matrimonio entre personas del mismo género y del mismo sexo. El problema es qué pasa si yo tengo ese conflicto en un país donde no se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa persona podría acceder a los beneficios, podría acceder a la pensión. Bueno, lo de la pensión es algo local que se tendrá que encargar el país de ese último domicilio, donde seguramente se lo tendrían que dar. Yo qué sé, en Estados Unidos ahí hubo un caso, después de no sé cuántos cientos de años, bien, de pedidas las pensiones por parte de compañeros. Bien, bueno, en este caso estaríamos ante una conflictiva, no solamente en el caso de un beneficio de una pensión, sino, como dice el ejemplo, en el caso de una adopción, o en el caso de algún beneficio, en el caso de cobrar, yo qué sé, no sé, un seguro, lo que fuera, bien, efectivamente ahí se discutiría, por ejemplo, la validez de un matrimonio o la validez de una adopción. ¿Por qué? Bueno, porque en los términos de un país se acepta esa adopción, en cambio, en los términos de tal vez de otro país, esa adopción no sería legítima. ¿Está bien? Disculpen que el ejemplo es medio de familia, pero es de derecho internacional privado y vale, ¿bien? Pero yo creo que permite graficar, de alguna manera, y al menos desde mi expertise, que ese conflicto se puede dar. Bien, algo que es válido en un país, pero que lamentablemente no es válido en el otro. Entonces me va a generar un conflicto. Eso es a lo que se llama el problema de la cuestión previa. El tema con la cuestión previa es la determinación de cuál será el derecho aplicable, ya que existen diversos criterios al respecto. Bien, el primero de ellos es el criterio de la equiparación, es decir, poner en un pie de igualdad ambas cuestiones, la principal y la previa, y utilizar las normas indirectas del juez, del juez, para determinar el derecho aplicable a cada una. O sea, yo voy a analizar las cuestiones paradas en un pie de igualdad, ¿no? En este primer parámetro, por decirlo de alguna manera, bien, y voy a decir, bueno, ¿cuál va a ser las normas que voy a poder aplicar a esta cada una de las problemáticas? Bueno, en este caso tal o en este caso tal. Bien, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, no sé, el último domicilio y el matrimonio, bien, a la hora de hablar de un divorcio, perdón, si yo tengo una sucesión, disculpen, y el matrimonio, yo voy a analizar en el último, para determinar la jurisdicción aplicable del último domicilio del causante, o sea, de la persona que falleció, pero, por ejemplo,
en el caso del matrimonio, voy a utilizar el último domicilio de la sociedad conyugal, o sea, el último domicilio que esas personas vivieron juntos. Bien, por tanto, esa persona que falleció, bien, esa persona que falleció, por ejemplo, el último domicilio fue en Argentina, pero la última vez que vivió con su pareja, bien, fue, no sé, en Brasil. Entonces, yo voy a tener dos jurisdicciones, se podría decir que ahí en ese caso van a estar distintas. Entonces, la determinación del derecho aplicable también va a tener una conflictividad similar, y vamos a volver un poco a ese primer punto donde hablábamos sobre la calificación. Bien, el segundo parámetro es el criterio de la jerarquización. Lo que yo puedo hacer es justamente elegir en estas cuestiones que tienen que ver con la cuestión previa o la principal, bien, y tomar cuál es la que es jerárquicamente más importante para yo solucionar el problema. Bien, ¿por qué? Bueno, porque voy a entender que en el caso de solucionar una, con ese mismo criterio voy a poder solucionar la otra. Bien, no voy a atender las dos cuestiones, bien, por separado. Igual después ahí el ejemplo lo pueden volver a leer todo y pueden ver el caso de los dos parámetros para ver si lo entienden, y si no lo vemos un poco la clase que viene. Estas dos formas de aplicar justamente los criterios de jerarquización, bien, es justamente porque está influido por el derecho internacional privado. El derecho internacional privado tiene esta problemática, bien, y en una de las dos formas que vamos a utilizar en uno de estos dos criterios de jerarquización, en una es pura y exclusivamente cómo yo resuelvo con el derecho internacional privado, mientras que la otra no. La otra va a ser de alguna manera tratando de resolverlo sin la influencia del derecho internacional privado. ¿Por qué? Bueno, porque si utilizamos el criterio con influencia del derecho internacional privado, vamos a determinar justamente jerárquicamente, ¿sí?, cuál es la más importante. Bien, mientras que la otra, si yo voy a utilizar para una y para otra, lo que voy a hacer es ir resolviendo las cosas por separado. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos? Es cuestión de leer igual, ¿eh? Es cuestión de estudiarlo. Y después van a surgir algunas dudas, algunas preguntas seguramente. El tercer problema, la tercera cuestión de la cual vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el derecho internacional privado, es el problema del reenvío. ¿Sí? Acá el reenvío es algo de lo cual hablamos y probablemente ustedes no sabían que se llamaba reenvío. ¿Por qué? Bueno, porque justamente cuando yo tengo distintos puntos de conexión, se va a dar la situación del reenvío. ¿Bien? Porque yo reenvío a un ordenamiento jurídico, ¿bien? Y aparentemente ustedes dijeron, listo, ya está, se solucionó el problema. ¿Por qué? Porque ese punto de conexión me da con el derecho aplicable de Argentina. Bueno, perfecto. Pero en cambio, cuando yo leo la normativa de Argentina, me dice que la normativa aplicable es otra, que no es esa. ¿Por qué? Bueno, porque mientras uno me decía, no sé, el lugar de domicilio, la legislación argentina me dice el lugar del último domicilio. Entonces ahí voy a tener un conflicto. ¿Por qué? Porque voy a tener lo que ustedes imaginarán, que es como el reenvío del reenvío, ¿no? O sea, voy a estar persiguiendo un poco la cuestión de un lado al otro, ¿no? Voy a sacarle el sonido del teléfono. En realidad nunca uso el teléfono con sonido, entonces esta vez se me pasó. Bien. Bueno, el reenvío entonces es un problema que surge con la utilización de los puntos de conexión. Vamos a sacar el sonido de esto. Bien. Así, por ejemplo, un clásico plantea que, según el derecho argentino, la sucesión se rige por el derecho del último domicilio del causante. Por su parte, el derecho español, ¿no? Si yo voy por el punto, conecto con el derecho español, rige la sucesión por el derecho de la nacionalidad del causante. Volvería a Argentina. Entonces, tengo que Argentina resuelve que Argentina me vincula con el derecho español y el derecho español me manda a entonces. Entonces, acá el ejemplo que dice, por su parte, el derecho, si tenemos un caso donde un argentino fallece con último domicilio en España, nos vamos a encontrar con que la ley argentina plantea que debería ser el derecho aplicable, el derecho español. ¿Por qué? Porque es el último domicilio, pero por su parte el derecho español va a plantear que el derecho aplicable es el derecho argentino por ser el derecho de la nacionalidad. De modo que, ¿de qué modo? Mejor dicho, acá dice, de ese modo se puede entrar en un círculo vicioso de que no sabemos cómo vamos a salir. Acá lo cierto es que lo primero que vamos a hacer, ¿no? Si yo me pongo en lugar de abogado, lo primero que voy a intentar hacer es resolverlo en el derecho argentino. Ya está, lo resuelvo acá, con el derecho argentino acá, y listo. Bien, se podría decir, pero ¿qué pasa? También me puede llegar a pasar que el derecho español, por los intereses que yo estoy manejando, me puede ser más beneficioso. Entonces,
Dejo la jurisdicción, obviamente, argentina, bien, pero intento la aplicación del derecho español. Pero bueno, eso ya sería otra cuestión. Bien. El cuarto problema específico de la materia es el orden público. El orden público es justamente uno de los criterios que les dije hace un ratito, bien, que puede invocar un juez para evitar la aplicación de ese derecho extranjero. ¿Por qué? Bueno, porque el orden público es justamente un conjunto de normas o un conjunto de principios que va a limitar la aplicación de un derecho extranjero. ¿Por qué? ¿Qué puede ser tan importante de orden público o qué puede ser tan contrario al orden público que el juez lo puede utilizar? Entonces acá otro ejemplo que tal vez podemos tomar. Las normas de policía, por ejemplo, ¿no? Si tomamos el orden público como un conjunto de normas, estamos frente a las normas de policía. Las normas de policía justamente limitan la aplicación del derecho extranjero. Obviamente por cuestiones que tienen que ver con la soberanía. ¿Bien? Entonces, a priori es un límite, de alguna manera, que el juez puede utilizar para no aplicar un derecho extranjero y para utilizar solamente normativa local. ¿Sí? Esto igual, el orden público en el derecho internacional privado cumple este rol. En el derecho privado local, por decirlo de alguna manera, el orden público es lo que me impide a mí, por ejemplo, hacer contratos y, no sé, cualquiera de ustedes, yo hago un contrato acá con Franco, ¿no? Que Franco trabaja mucho, como ya nos contó, y le hago un contrato a Franco de 14 horas diarias, ¿no? Bueno, claramente Franco al poco tiempo, no sé si va a morir, pero va a sufrir una embolia o va a tener un grave problema de salud, porque son muchísimas horas las que trabajaría Franco. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago un contrato con Franco y digo que son 14 horas semanales. Bien, acá cualquiera de ustedes me dice, pero profesor, son como 70 horas 14 horas diarias, son como 70 horas semanales. Bueno, no importa, pero si Franco aguanta, bien, veremos. Bueno, Franco va a aguantar, ¿sí? Una semana, 2, 3, 4 y poco tiempo después también. La cuestión que un día se inicia un proceso porque, yo qué sé, yo no lo indemnicé a Franco y Franco denuncia que el contrato fue realizado en condiciones obviamente, dañinas para su salud. Y yo lo primero que voy a denunciar es, no, para nada. Si el contrato respeta el criterio de la autonomía de la voluntad. ¿Cuál es el criterio de la autonomía de la voluntad? Bueno, que las partes firman un contrato y que ese contrato es ley para esas partes y que, bueno, salvo que haya azotes de por medio, me parece que está perfecto. Bueno, lo cierto es que hay un orden público, ¿no? Y el orden público, como dijimos recién, son principios, preceptos, son normas, bien, constitucionales, ¿sí? De derechos humanos, limitantes, justamente a la autonomía de la voluntad. Y en este caso, bien, orden público es justamente el artículo 14 bis de la Constitución. Bien, entonces ahí claramente no podría yo firmar un contrato con Franco, bien, que vaya por debajo, ¿sí? No por encima, por debajo de lo que establece la Constitución. Bien, no podría yo cerrar con Franco condiciones que la Constitución, por ejemplo, impida. En el caso de que Franco falte o tenga tantas inasistencias, no sé, no cobra las vacaciones, no tendrá vacaciones. Es inconstitucional. ¿Sí? O no tiene descanso semanal, o trabajará, o recibirá azotes, o recibirá castigos. Bien, todo eso es totalmente imposible y totalmente contrario al orden público. Bien, entonces el orden público funciona como un límite. Bueno, en este caso, el orden público va a ser como un conjunto de principios, ¿sí? Que justamente se constituye como un conjunto de principios, valores y creencias de una sociedad, bien, que lo que va a intentar, por decirlo de alguna manera, es utilizarse, en el buen sentido, en el sentido más utilitarista, más práctico, bien, para la no aplicación del derecho extranjero. Bien, y por último, si no me equivoco es el último, de los problemas específicos de la materia, bien, vamos a hablar del fraude a la ley. El fraude a la ley es otra forma que tiene el juez de evitar la aplicación del derecho extranjero, ¿sí? ¿Qué significa? Yo, juez, determino que no voy a aplicar el derecho extranjero, que voy a aplicar solamente el derecho local, ¿basado en qué? Bueno, primero voy a explicar qué es el fraude a la ley. Consiste en la manipulación de hechos, ¿sí? La manipulación de hechos que disparan la aplicación de los puntos de conexión para que los mismos nos remitan a un determinado ordenamiento que es beneficioso para nosotros, ¿sí? Que va a ser más beneficioso, un poco lo que yo les contaba antes. Bien, si yo tengo que el derecho argentino me remite al español y el español me remite al argentino, yo ahí tengo que tratar de resolver la cuestión por uno o por otro. Bien, pero utilizo los puntos de conexión y de alguna manera, no sé qué, y terminamos aplicando el derecho de Bélgica.
Bien, cualquiera de ustedes me dice, profesor, ¿cómo llegamos a Bélgica? No, bueno, porque el punto de conexión, yo que de otro, los principios generales, manipulo de alguna manera los hechos, digo que el tipo en realidad un día pasó por Bélgica con la esposa y vivió un tiempo ahí, bien, y en realidad cuando vino acá a Argentina casi no vivieron, sino que alquilaron, que estuvieron 2 días, pero que en realidad la mayor cantidad del tiempo lo pasaron en Bélgica. Modifico los hechos, bien, fraguo, ¿sí? Estoy haciendo algo fraudulento, bien, ¿para qué? Para que justamente la ley se termine aplicando. Entonces, obviamente, determinado que yo manipulé la ley, manipulé, perdón, los hechos para que se aplicara un derecho que era más beneficioso para mí, entonces en ese caso, bien, el juez va a determinar que existe fraude a la ley, bien, en ese caso no va a aplicar o se va a apartar del derecho que en principio parecía que debía aplicar. ¿Está bien? El fraude contiene como elementos subjetivos la modificación de los hechos subyacentes y los elementos subjetivos, la intención de conseguir la aplicación de un determinado ordenamiento a fin de obtener derechos que de otra forma no se hubiera podido, ¿sí? Sea para, por ejemplo, lograr que se aplique ese derecho o para lograr obtener cierto beneficio, ¿sí? O sea, lo que yo estoy modificando es cierta situación de hechos. Esto se da, chicos y chicas, hombres y mujeres, en todos los casos, ¿sí? En todos los casos yo voy a encontrar que en ciertas situaciones y en ciertos procesos hay algo raro. Se modificó una prueba, o mejor dicho, se alteró una prueba, ¿sí? Aparecieron certificados hechos con fecha posterior, perdón, con fecha anterior, pero fueron realizados con posterioridad. Aparecen contratos de alquiler que antes no existían. Algo muy común, bien, por ejemplo, cuando una persona fallece y no tiene herederos, ¿sí? Aparece una persona y dice, no, en realidad, antes de morir me firmó este boleto de compraventa. ¿Alguien lo puede demostrar? No. ¿Alguien puede demostrar la validez? Bueno, sí, habría que mirar que la firma si está bien hecha o está mal hecha, ¿no? Pero si está bien hecha y no tiene ningún trazo extraño ni nada, estamos sonados. Bien, se puede demostrar que la persona, bueno, sí, la verdad es que ella usaba cuenta bancaria y qué raro, el dinero no le entró en cuenta bancaria. No, no. Es más, mirá, acá tengo la foto donde yo estoy llegando con el maletín con la plata y se la estoy dejando. Y va a ser muy difícil probar, ir en contra de esa prueba, por decirlo de alguna manera. Bien, estoy ante una situación que es, pero súper, o mejor dicho, bastante común de fraude a la ley cuando estamos ante una persona ante una persona fallecida sin herederos. ¿Por qué? ¿Cuál es el proceso legal que habría que hacer? Bueno, por ejemplo, habría que hacer lo que se llama la herencia vacante, que es un proceso judicial el cual una parte denuncia, bien, que hay una persona que falleció, que no tiene herederos, y el Estado se va a quedar con los bienes de esa persona y los va a utilizar, no sé, para cosas de educación y demás. Bien, pero ¿qué pasa? Acá hay alguien que del otro lado está utilizando, se parece a esa situación, bien, y fragúa o hace esta situación para obtener un derecho, obtener un beneficio y demás. Bueno, entonces, toda vez que no es posible, en algunos casos, probar la intención, la misma debe ser demostrado mediante indicios, dice esto. ¿Por qué? Bueno, porque los mismos han sido descritos como una expansión espacial o como una contracción temporal, es decir, que se generan vínculos entre los países con los que normalmente parecería no haber vínculo y en un periodo corto de tiempo, y etcétera, etcétera. Ahí lo van a ver muy bien y muy claro en el ejemplo, o mejor dicho, en esta explicación, que si yo quiero incorporar datos de otros países, si quiero incorporar, o sea, por ejemplo, aparecen conexiones, se puede decir en esto que yo les hablaba de estos puntos de conexión, aparecen nombrados países que nada tenían que ver. O sea, derechos aplicables, bien, de países que las personas no tenían absolutamente, que ni siquiera habían pasado ni de vacaciones por ese lugar, ¿no? Entonces, en esta presentación o en este intento de resolverlo, la cuestión con el derecho aplicable de un lugar en particular, bien, se ve, pero es un indicio, ¿no? Lo que contábamos antes es que tenía que probarse, para yo hablar de fraude a la ley, tengo que notar que hay una intención, ¿sí? En toda situación de fraude, ¿no? Y esto estoy hablando en general, ¿sí? Cualquier persona que quiere cometer fraude, yo lo primero que tengo que demostrar es que esa persona tuvo intención de causarlo, ¿sí? Lo perseguían los acreedores, el tipo vendió la casa. ¿Está bien? Entonces, él ya tenía conocimiento. Él no sabía que tenía deuda, vendió la casa, es más difícil de probar que esa persona sabía que tenía la deuda. ¿Está bien? Se entera de los acreedores 1 año después de que vendió la casa. ¿Puedo demostrar que esa persona vendió la casa para justamente para justamente hacer que los acreedores no le puedan cobrar? ¿Se lo imaginaba él? No, probablemente no.
Si él se enteró un año más tarde, ¿qué iba a saber? ¿Sí? Hay unos casos muy interesantes de lo que se llama la simulación. La simulación es un caso muy común, por ejemplo, si ustedes, y les puede pasar, ¿no? Que sus padres, ¿no? Si son hijos únicos, o no sé, no importa si son hijos únicos, si tienen más de un, si tienen hermanos y demás, viene el padre de ustedes y dice, chicos, para que el día de mañana ustedes no hagan sucesión, lo que voy a hacer es poner la casa a su nombre. Con mamá vamos a poner la casa a su nombre, bien, entonces ahora la casa va a ser de ustedes tres. O la casa va a ser tuya, Franco. ¿Sí? Porque sos hijo único a partir de ahora, Franco. Bien, perfecto. No acerté, ¿no? No sos hijo único. No. Bueno, tendrás que dividir, no te preocupes. Todos pasamos por eso. Bueno, la cuestión que viene el papá de Franco y le dice, o mamá de Franco y le dice, Franco, acá tenés, esta casa es para vos. Bueno, perfecto. ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace con una donación como sería lo más común del mundo? No. ¿Por qué? Porque en nuestro país la donación tributa de una manera muy particular, bien, y hay un impuesto muy grande para la recepción o para cuando recibimos bienes en forma gratuita. Entonces, ¿qué se hace? Se simula una venta. ¿Sí? Se hace una compra-venta simulada. ¿Es legal? Sí. La simulación lícita es legal. Pero si existe la simulación lícita, significa que también existe ¿qué tipo de simulación, Andrés? Ilícito. La ilícita, muy bien. Si existe la lícita, significa que existe la ilícita. ¿Cuál sería la ilícita? Bueno, cuando yo voy a utilizar la simulación para en realidad decirle, che, te paso la casa a tu nombre porque si no, porque la empresa está por quebrar y si no me la van a sacar. En ese caso, la simulación sería ilícita. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo estoy pensando más allá del acto que estoy cometiendo y estoy en realidad pensando en que después otras personas no puedan cobrar y demás. Entonces, en ese caso, mejor dicho, estoy ante una situación de fraude, ¿no? Claro está. ¿Por qué? Porque yo tengo la intención, ¿sí?, de modificar, por decirlo de alguna manera, cierta situación patrimonial. Bien, hay elementos subjetivos y elementos objetivos, bien notorios, justamente, para que las personas no puedan cobrar. Bueno, esto de la misma manera, yo tengo que encontrar elementos subjetivos y objetivos, acá dice subyacentes, me imagino que quiere decir subjetivos, subjetivos y objetivos, no, porque dice hechos subyacentes y elementos subjetivos, ¿sí? O sea, objetivos y subjetivos, que lo que me va a dar a mí la posibilidad es de decir, no, acá hay una intención de no aplicar este derecho y que se logre la aplicación de este ordenamiento jurídico. Bien, entonces eso es fraude a la ley. Obviamente quien lo puede invocar, quien puede decir que acá hubo fraude, es quien se vio afectado por la aplicación de un derecho y no del otro. Bien, bueno, vamos a ver sobre jurisdicción directa e indirecta. Denme un segundo, un instante.
Discúlpenme, pero se me estaba secando la garganta, así que me fui a tomar un vaso de algo porque... Bueno, me traje una pastilla igual. Si estuviera en clase les convidaría, pero bueno. Son los beneficios de las clases virtuales, que me puedo quedar con mis pastillas. Bueno, la clase pasada hablamos del tema de jurisdicción, a pesar de que ustedes me dicen que no se acuerdan de nada de lo que vimos en la clase pasada. Bien, cuando hablamos sobre los problemas del derecho internacional privado, mencionamos un poquito el tema de lo que era la jurisdicción, ¿no? Que es un problema, justamente. Bueno, pero la jurisdicción tiene un tratamiento aparte, ¿no? Que es esta manifestación del poder soberano, ¿sí? Proveniente obviamente de la Constitución, ¿sí? Y este poder de imperio que reciben los jueces para poder resolver cuestiones dentro de lo que es su competencia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de jurisdicción, que hablamos sobre los límites territoriales y demás? Obviamente, la distinción entre jurisdicción y competencia, que ya lo vimos en la clase pasada, así que salteo esa terminología. Pero hay que tener en cuenta que en algunos casos, en algunos textos y en algunos ordenamientos, la cuestión jurisdicción y la cuestión competencia, ¿sí? En algunos casos es medio conflictiva porque las ubican bastante similares. Bueno, la jurisdicción se puede dividir en directa e indirecta, ¿sí? La jurisdicción directa es aquella que el juez, aquella que posee el juez, que debe entender en el conflicto de fondo, ¿bien? Que está obviamente bajo su análisis y bajo su imperio, ¿sí? Por ejemplo, un accidente de un buque, ¿bien? Donde la compañía de seguros posee un domicilio diferente del lugar en el que ocurrió el accidente. Entonces, teniendo en cuenta cómo se verá más adelante, desde ya, que un factor de atribución de la jurisdicción podría ser el domicilio del demandado, se podría iniciar la demanda ante tal juez. De modo tal que este juez, ¿sí? ¿Sí? Es el que poseerá justamente la jurisdicción directa, ya que ante su tribunal tramita el reclamo principal que tenemos bajo análisis. A ver, tenemos un accidente, bien, de un buque, y la compañía de seguros es la que debe responder por ese accidente. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? La compañía de seguros tiene un domicilio que es diferente del lugar en el que ocurrió el accidente, obviamente. ¿Sí? O sea, mejor dicho, no obviamente, podría ser. Es un factor de atribución de jurisdicción justamente el domicilio de uno de los demandados. En este caso, el demandado, la compañía de seguros. Entonces yo voy a tener que justamente se podría iniciar la demanda ante el juez del domicilio de esa compañía de seguros. Si es en ese caso, voy a estar ante una jurisdicción directa, porque es el juez del domicilio, bien, de uno de los demandados, como me establece la ley, ¿sí? Como establecen los tratados, el que va a entender y el que va a intentar resolver ese reclamo principal. En cambio, la jurisdicción indirecta está relacionada ¿con qué? Con la colaboración internacional. Creo que no hablamos sobre colaboración internacional, pero después lo vamos a hablar, ¿bien? Y que justamente es la manifestación que es que la jurisdicción tiene, bien, de poder soberano, pero en distintos estados. ¿Cómo puede ser? ¿Existe la posibilidad de tener un juicio transnacional? Esa es una pregunta más para ustedes. Entonces, en el caso del accidente, que justamente nos referimos recién, un juez podría iniciar, mejor dicho, se podría iniciar la acción justamente ante el juez del domicilio de la compañía aseguradora, que es lo que justamente vimos recién. Pero la realidad es que lo más probable es que sea necesario contar con la producción de las pruebas, ¿bien? Del lugar en donde aconteció el proceso. ¿Por qué? Perdón, donde aconteció el accidente. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es lo que me va a dar después si hubo responsabilidad o no, si es la compañía de seguros la que debe entender o no. ¿Qué pasa? Las compañías de seguros normalmente son compañías de seguros que son brokers que están en todos lados, perdón, que atienden a un montón de cuestiones. Entonces todos los procesos se iniciarían en el mismo país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las compañías de seguros primero tienen bases en todo lado, pero aparte los contratos capaz se firman en Argentina y es un buque que va por todos lados. Entonces todos los juicios se iniciarían en Argentina o todos los juicios se iniciarían en otro lado. Pero ¿qué pasa? Yo voy a necesitar saber los motivos por los cuales se produjo ese accidente en ese buque. Entonces voy a necesitar de colaboración internacional.
voy a necesitar que el juez, ¿sí?, que entiende la causa, pueda llegar hasta el lugar ese de las pruebas, donde claramente carece de facultades para poder entrar en otro país, bien, y tomar las pruebas que necesita para saber de la situación. Entonces, deberá requerir lo que se llama la colaboración internacional. Deberá pedir colaboración al juez territorial del lugar donde se fue el accidente. La colaboración internacional tiene diferentes niveles, ¿bien? Y eso lo van a ver en el texto. Y que está vinculado con que está vinculado con las notificaciones judiciales. Creo que esto ya lo vimos. Creo que lo hablamos juntos y no sé por qué me suena que hablamos con, no sé si fue Constanza, no me puedo acordar con quién estuvimos justamente hablando, o vimos la clase pasada, si no fue Constanza, perdón, que hablamos sobre la forma en la cual se notifica, ¿bien? Si es a través de un exhorto o es a través de la vía diplomática, no sé si se acuerdan. Ayúdenme un poco, chicos, porque para ustedes son las 8 de la noche, pero para mí también, ¿eh? Así que si estamos todos agarrándonos la cabeza y poniendo cara de que esto no avanza, nos vamos a hundir como el buque, del ejemplo. Les pido un poquitito de colaboración internacional. Bueno. No, yo no me acuerdo ese caso, que lo hayamos visto. ¿No? Bueno. No, yo tampoco, la verdad. Bueno, después vamos a ver si llegamos a la parte de colaboración internacional. Obviamente, para poder realizar ese proceso, el juez del lugar donde se inició el juicio, ¿no?, del domicilio de la compañía aseguradora, va a tener que empezar a aplicar medidas. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, una medida cautelar, va a tener que resguardar el lugar para poder tomar las pruebas. Todo eso no lo puede hacer el juez del país del domicilio entrándose en un territorio extranjero. Sería terrible. Mismo si fuera acá en Argentina, de provincia a provincia, sería un gran conflicto justamente entre provincias y sería un problema de federal. Entonces acá lo que hay que hacer justamente es hacer participar a un juez del lugar donde fue el accidente. Pero ¿qué pasa? La jurisdicción, el cambio de jurisdicción o la nueva jurisdicción, también va a tener un código de procedimientos distinto. Va a utilizarse de manera diferente. Y con esto va un pequeño ejemplo que no sé si ya lo di en otra oportunidad. Si es así, disculpen, es la edad. Pero yo, por ejemplo, tengo que notificar a una persona que vive en Córdoba. ¿Sí? La notificación, según el código de procedimientos de acá, se tiene que hacer en forma personal. ¿Qué significa? Que yo tengo que ir a la persona. Tengo que ir directamente a Anastasia y que Anastasia me firme la cédula de notificación. Si no, Anastasia no está notificada. ¿Sí? Notificación personal. ¿Qué pasa? Esta persona vive en Córdoba. Yo, Damián Pizarro, yo no lo voy a ir a notificar, lo va a ir a notificar un oficial notificador. El oficial notificador que va a notificar en Córdoba es un oficial notificador de Córdoba. No digo que sea cordobés, porque puede ser de otra provincia, pero digo, es un oficial notificador de Córdoba. Y Córdoba tiene su propio código de procedimiento. ¿Qué significa eso? Que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se aplica en las provincias que permitieron que ese código se aplique. ¿Por qué? Porque hay provincias que tienen su propio código, como es en el caso de Córdoba, como en el caso de Buenos Aires, como es en el caso de San Luis, me parece. Bien. Entonces, llega el oficial notificador y dice, ¿está Anastasia? Sí, está durmiendo la siesta. Bueno, perfecto, ¿me firmás acá? Damián Pizarro, desde Buenos Aires, se agarra la cabeza y dice, no, así no se hace de otra manera. Tiene que firmar Anastasia. ¿Bien? Entonces, manda otra notificación. Llega el oficial notificador y dice, hola, ¿qué tal? ¿Está Anastasia? Sí, está bañándose. Ah, bueno, ¿me firmás acá? ¿Qué significa? ¿Que el notificador de Córdoba es tonto? ¿Sí? ¿Que el notificador de Córdoba tiene problemas auditivos? No. Significa que el código de procedimiento de Córdoba justamente le permite a las notificaciones, le permite la notificación que no sea personal cuando uno constata que la persona está ahí. ¿Bien? Entonces ahí yo tengo un conflicto, bien, entre dos codificaciones, ¿sí?, procedimentales desde ya, que me permiten a uno, o mejor dicho, que me obligan a un requerimiento, o que me obliga a un requisito, pero por el otro lado me impone otro procedimiento.
Lo mismo la aplicación de medidas cautelares y demás, ¿no? La medida cautelar la dispone el juez de donde está el proceso, sin embargo se tiene que aplicar sobre un territorio que le es ajeno. Entonces, esa medida cautelar, ¿con qué reglas se va a regir? ¿Con las reglas del juez que la ordenó o con las reglas del lugar donde se va a aplicar? Con las reglas del lugar donde se va a aplicar. Entonces, ahí voy a estar con otro conflicto. Entonces, por eso se habla de jurisdicción indirecta. ¿Por qué no es la jurisdicción que tiene sobre el lugar, sobre el proceso que tiene justamente el juez en su mano, sino sobre aquello que extraje, que obviamente te queda totalmente ajeno y lo tiene que hacer a través de alguien? Por eso es indirecta. Y como antes referimos en el ejemplo, que íbamos a hablar sobre los factores de atribución, los factores de atribución de la jurisdicción justamente son el equivalente a los puntos de conexión cuando hablábamos sobre derecho aplicable. ¿Se acuerdan, no? Que esto sí lo comentamos, bien, que dijimos que los puntos de conexión en el derecho aplicable son los factores de atribución en el caso de la jurisdicción y que se manejan por los mismos, por las mismas cuestiones. Y esto sí lo vimos, porque me acuerdo que hablamos sobre el artículo primero del Código Procesal Civil y Comercial en cuanto a la prórroga de jurisdicción. Bien, así que eso van a tener que volver un poquito sobre lo que vimos la clase pasada. Bien, también referido a la jurisdicción, vamos a hablar hoy sobre arbitraje. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es el arbitraje? ¿Alguien, alguna o alguno? Sí, cuando hay un árbitro que media un conflicto entre dos partes. Cuando hay un árbitro que media entre un conflicto entre dos o más partes. Bien, hay obviamente una gran cantidad de aciertos en lo que dijo Emilia, y hay también desaciertos que son propios de la terminología que utilizó. ¿Por qué? Primero, no necesariamente es un árbitro, porque puede ser más de uno. Segundo, que el árbitro es un mediador, pero en realidad la palabra árbitro, Emilia, te está diciendo algo en particular, que si es árbitro, arbitra, ¿sí? Va a utilizar su arbitrio. Claro, es distinto al mediador, sí, No, sí. no, está perfecto, por eso digo, se entiende lo de la que media, porque está en el medio. ¿Está Claro. bien? Por eso hice la aclaración. O sea, está correcto lo que dijiste, pero en realidad el árbitro no media, ¿no? Es como cuando los que juegan, o las que juegan al fútbol, bien, que cuando el árbitro cobra algo, le dice, juez, juez. No, justamente el juez busca justicia. El árbitro arbitra. Son dos cosas totalmente distintas. El juez no va para la justicia. El juez va a resolver la cuestión a su arbitrio, teniendo en cuenta la situación planteada. Parten de principios totalmente distintos. No hay principio de justicia en el arbitraje. ¿Sí? El principio es otro. ¿Por qué? Bueno, porque se rige por las normativas que se hayan creado, ¿no? Si la empresa María Emilia Río, ¿no? Y la empresa Emilia Coupé, ¿sí? Que una es María y la otra no. Pero digo, tienen un conflicto entre ellas, suscitado por un contrato que firmaron entre ellas, ¿bien? El árbitro no va a partir de la justicia y va a decir, bueno, yo que bajo del Olimpo con mi toga voy a resolver esta cuestión salomónica. No, no. Va a mirar el contrato y va a decir, no, pará. Acá la que le correspondía pagar esto, la que le correspondía pagar la reparación del buque, ponele, bien, es a la empresa Emilia Coupé, bien, y a la que le correspondía pagar el seguro es a María Emilia Río. Por consiguiente, la culpa o la responsabilidad es de tal o de cual. Y listo. Bien, entonces no hay una cuestión que está vinculada con la justicia. ¿Sí? Justamente porque el arbitraje, ¿sí? Es justamente cuando alguien se somete a la voluntad de otro, o de otros, o de otras, para que dirima el conflicto. ¿Sí? O sea, para que lo resuelva. No tiene que ver con justicia. ¿Sí? El gran error es vincularlo con una cuestión de justicia. ¿Sí? Muchas veces cuando la gente dice, no, che, qué injusto lo que... Pero porque resolvió la cuestión en base a la cosa. O sea, justicia, si yo parto del principio general del derecho, justicia, dice que es darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué es lo que le corresponde? Es una definición extremadamente abierta y con muy pocas precisiones. Bien, entonces el arbitraje consiste en un sistema mediante el cual dos o más partes en conflicto deciden someterse a la voluntad de otro particular para que dirima dicho conflicto.
De este modo, una de las características principales del arbitraje es justamente la voluntariedad, ¿sí? La elección, la determinación de un árbitro o de un grupo de árbitros es justamente voluntaria. No existen factores de atribución de la jurisdicción que legalmente me refieran a un arbitraje, ¿sí? No hay una normativa que me diga, bueno, vamos al arbitraje. No, salvo que yo lo haya hecho a través de un contrato, ¿sí? Después sí voy a quedar obligado, pero antes existió una voluntad. O sea, hay un principio volitivo, porque hay un elemento volitivo en la situación de la jurisdicción. La manera en la cual yo puedo llegar al arbitraje, ¿sí? Y acá, por eso vinculé con el tema de la prórroga de jurisdicción que hablamos la clase pasada, bien, es a través justamente de este instituto, la prórroga. ¿Por qué? Bueno, porque si yo estoy en un conflicto, como yo dije antes, Emilia Cupé y María Emilia Río, bien, pareciera que la situación se va a resolver según, bueno, los criterios que estuvimos hablando acá. Pero ¿qué pasa? Las dos empresas han acordado voluntariamente, obviamente como todo acuerdo, voluntario, y han establecido una jurisdicción distinta a la que correspondería legalmente. ¿Sí? Aunque legalmente sea un conflicto, ¿no? Porque, bueno, Emilia dice una, María Emilia dice otra, pero en este caso, ambas dijeron, che, no nos peleemos. El que va a entender en esta cuestión, ¿sí? Es Ladislao. Aunque la jurisdicción podría ser Anastasia, o podría ser Franco, Ladislao nos pusimos de acuerdo que lo va a resolver. Entonces va a resolver Ladislao. Entonces ya nos pusimos de acuerdo. ¿Bajo qué condiciones Ladislao va a resolver? Bajo las condiciones del contrato. Y ahí aparece, obviamente, otra vez, la cuestión de la voluntad. Entonces, ambas prorrogaron la jurisdicción a un pacto, lo que se llama el pacto arbitral, ¿sí? Hicieron un compromiso, la primera, ¿no? Cláusula compromisoria. Segunda, el pacto arbitral, ¿bien? Y determinaron que sea un árbitro, en este caso, Ladislao, ¿sí? El que resuelva la cuestión. En este caso, sería un arbitraje institucionalizado. Bien, hay otros que se llaman arbitraje ad hoc, que después lo van a ver en el texto, cuáles son los tipos, ¿no? ¿Por qué cuando dije arbitraje institucionalizado me refería al aislado y por qué arbitraje ad hoc sería el otro? Bien. Y por último, que porque me... Profe, Sí, por favor. una duda nada más. Cuando hay arbitraje, ya sea institucionalizado o ad hoc, es un fallo, es una decisión vinculante siempre, ¿no? Gracias. Me estaba olvidando lo importante que tiene que ver con el laudo. Cuando yo voy a, porque hoy dijiste fallo y otra vez, aunque lo lamente, debo corregir, porque el fallo, la resolución, está vinculado a la jurisdicción. En cambio, en este caso, la resolución, ¿sí? Que tiene un arbitraje se llama laudo arbitral. ¿Está bien? Que es el resultado, ¿sí? Es el resultado, la resolución del conflicto proviene de un laudo arbitral. Ese laudo arbitral es irrecurrible, es vinculante, obviamente, para las partes, y es irrecurrible. No puedo, porque no tengo una instancia superior, ¿sí? Salvo que María Emilia y Emilia hayan resuelto también una instancia superior para solucionarlo. Pero sería como una especie de conflicto eterno, ¿no? Digo, si establecen que lo resuelva Ladislao, pero si alguno de los dos no están de acuerdo con lo que resuelva Ladislao, bien, define Paula. Paula Analía Baigorria Hernando, bien, que está con minúscula, ¿sí? Entonces, ya y si no les gusta lo que dice Paula Analía Baigorria Hernando, lo resuelve Ornella. Pero para eso lo hubiésemos ido a la jurisdicción convencional y no hubiésemos prorrogado nada. ¿Bien? Bueno, eso es la irrecurribilidad, que es irrecurrible. Yo no puedo hacer un recurso por encima de ello. Y lo otro es que muy bien preguntaba Franco, bien, en cuanto a al factor vinculante y de obligatoriedad, ¿no? Es obligatorio y es vinculante para las partes del conflicto en el conflicto. Más allá del conflicto, no. ¿Sí? Si después Emilia y María Emilia tienen un conflicto similar en el futuro, se someterán a arbitraje nuevamente, aunque sean por hechos exactamente similares. Es más, hasta puede ser el mismo barco si quieren. Bien, pero ellos
se someterán, en el caso de no estar de acuerdo a la resolución que cada una proponga, bien, se someterán nuevamente a un arbitraje. ¿Está bien? ¿Se entendió, Franco? Gracias. Gracias por la pregunta. Bien, y por último, y como para ya concluir lo del día de hoy, hablamos de la colaboración internacional, que para mí algo habíamos mencionado, pero debe ser entonces que fue un desliz. Me equivoqué. Bien, cuando hablamos de jurisdicción indirecta, ¿se acuerdan? Hace tan solo unos 5 minutos atrás, ¿sí? Justamente hablábamos sobre la imposibilidad de que los jueces puedan utilizar su imperio, ¿sí? Su competencia, aplicar su jurisdicción en un territorio que obviamente le es ajeno, ¿sí? Que le es foráneo. Entonces, existe en la práctica, justamente, la comunicación entre los tribunales, ¿sí? Mediante la utilización de exhortos, cartas rogatorias, ¿bien? Que justamente van a intentar resolver conflictos, proveer pruebas y demás de la forma más rápida posible. Hay cuatro. En primer lugar la llamamos, como siempre, la vía diplomática, ¿no? La vía diplomática es la vía más liviana en cuanto a conflictividad, justamente la palabra lo dice, porque es diplomática, ¿bien? E intentará que a través de un exhorto, ¿sí? Enviado por un juez, ¿sí? Requirente, el juez que necesita, por decirlo de alguna manera, el juez donde va a tramitar el juicio, ¿bien? A través de lo que llamamos el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en nuestro país se llama así, obviamente en la relación de Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se llama acá, e irá al Ministerio de Relaciones Exteriores, o el nombre que tenga en otro país, ¿bien? Y para que obviamente el exhorto siga justamente el circuito determinado para que vaya hasta el juez que se necesita que resuelva sobre esa cuestión, ¿bien? Acá lo que me van a decir ustedes es, pero profesor, ¿cómo yo sé que fue? Y bueno, hay que hacer un análisis previo desde ya. Yo solamente tuve que hacer una vez solo un exhorto, lo hice Uruguay. Y fue algo bastante complejo, ¿por qué? Porque acá no sabían cómo hacerlo. ¿Sí? O sea, yo acá planteé el exhorto, todo, lo armé, lo presenté y me dijeron, sí, podría ser, o tal vez hay un error acá, pero no sabemos, no es algo que se utilice tan comúnmente. ¿Bien? En ese caso, el exhorto que yo planteé, bien, se hizo de juez a juez y por vía judicial. No, perdón, por vía privada, pero se utilizó la vía judicial, que sería el segundo sistema, ¿bien? Que es lo que llamamos el sistema de comunicaciones por vía judicial, que en lugar de ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, como era en el caso anterior, la comunicación se hace entre dos oficinas de los poderes judiciales, o sea, de juez a juez. ¿Está bien? Acá dice que el juez en Argentina no se hace porque el juez del Poder Judicial argentino carece de esas facultades. Por eso se lo dan en realidad al privado, para que el privado sea el que lo haga, que es lo que vamos a ver en realidad en la cuarta, ¿sí? Que es la segunda, o sea, este segundo sistema, pero con el envío por medio de un particular, que sería en este caso que fui yo, que se lo envié a un abogado de otro país para que inicie un juicio en Uruguay, para que me provea a mí la posibilidad de ejecutar una medida cautelar en otro país. Bien, el tercer sistema consiste en la tramitación por vía de autoridades centrales, ¿sí? O sea, es muy parecido a lo que hablamos recién de lo del Poder Judicial, bien, pero esta comunicación no se hace mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino mediante una autoridad especialmente designada por el Estado a tales efectos. En el caso de la Argentina, el resultado es prácticamente idéntico que la vía diplomática, toda vez que se ha designado como autoridad central a la Cancillería Argentina, que es dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, pero en algunos casos hay autoridades determinadas para este tipo de tramitaciones. ¿Está bien? En nuestro país es lo mismo porque es Cancillería y Cancillería está dentro del Ministerio de Relaciones. Y la cuarta vía es la que yo les comenté antes, que tiene que ver con la posibilidad de llevar un exhorto de un juez a otro, bien, o una carta rogatoria, ¿sí? Entonces lo tramito yo y me encargo yo, o sea, se lo presento al juez, el juez me lo firma, me pone el sello del juzgado, yo se lo envío a un abogado, o a un abogado obviamente, porque tiene que ser alguien facultado para poder iniciar un proceso en el exterior, bien, y esa persona inicia el juicio en el exterior presentándoselo al juez mediante la normativa, ¿sí? Mediante el código de procedimientos de ese lugar. En este caso, por ejemplo, era Uruguay. ¿Está bien? De esa manera yo lo que logro es lo que llamamos la colaboración internacional, que obviamente es un sistema ágil,
es ágil, el de esta cuarta vía, ¿sí? Es mucho más rápido que todo lo otro, pero es más costoso porque los abogados en el exterior te cobran muchísimo. Y obviamente cobran en dólares, y con las noticias de hoy va a ser muy costoso. Bien, dudas, consultas respecto a todo lo que vimos en el día de hoy. ¿Me podrías repetir, por favor, cómo era que se llamaba la tercera vía? La tercera vía. La tercera vía era la de las autoridades centrales, que es cuando no lo hago a través del Poder Judicial y no lo hago a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino se hace a través de una autoridad central que sea designado para ello. Que en nuestro caso, en el caso de Argentina, es lo mismo porque es Cancillería, y la Cancillería depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Bien? Pero en algunos casos existe una autoridad central que se dedica específicamente, ¿sí?, a lo que es el recibimiento de estos exhortos o de estas cartas rogatorias. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Hay un quinto tema que en realidad que está dentro de esta temática, que es el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, que es muy similar a lo que estuvimos hablando recién, bien, que tiene que ver con unos 7 requisitos para la aplicación de una sentencia en un país extranjero, bien, y que lo que vamos a hacer es, lisa y llanamente, las vamos a leer y lo vamos a preparar para la clase que viene. ¿Está bien? Son 7 requisitos por los cuales yo puedo, ¿sí?, se me exige que yo puedo aplicar una sentencia extranjera en la medida que, como por ejemplo, esa sentencia sea cosa juzgada, ¿sí? O sea, no pueda ser ya modificada, no pueda ser apelada, bien, y haya quedado firme. Entonces en ese caso sí la puedo aplicar. Es obvia, ¿no? Desde ya. Pero bueno, para algo está establecido en un código, ¿no? Porque obviamente hay gente que habrá tratado de aplicar o que se ejecute una sentencia extranjera cuando no estaba firme. ¿Está bien? Sí. Bien, y ahí son 7, pero son bastante lógicas todas. Les pido que por favor las lean y que obviamente las que no entiendan, lo vemos la clase próxima. ¿Está bien? ¿Está en el campus eso ya? ¿Cómo, perdón? ¿Está en el campus eso? Sí, está en el texto, página 22, 23 del cuadernillo de aspectos legales para el comercio exterior. Exactamente. ¿Bien? Bueno. Bueno. La clase que viene, obviamente, continuamos con esto, a 7 puntos que obviamente vamos a tratar de pasarlos rápido, en la medida que ustedes los hayan comprendido y los hayan entendido. Ya terminamos con lo que es la unidad 2 de lo que son respecto de elementos extranjeros, jurisdicción internacional, derecho aplicable y cooperación jurisdicción internacional. Bien, nos queda para la clase que viene lo que es contratos internacionales, ¿sí? Vamos a ver contratos internacionales y concursos y quiebras, la clase que viene. ¿Está bien? Así que les recomiendo, clase que viene, si no me equivoco, última antes del parcial. ¿Puede ser? Así que vengan con muchas ganas, con las orejitas así abiertas, ¿sí? Y con muchas ganas de aprender y de prestar atención, ¿sí? Por favor, traten de tener la agenda liberada, ¿bien? Vengan con el mate, como hace Franco, o con algún café, con, no sé, una taza de sopa, algo, porque vamos a tener un rato de bombardeo de conocimiento, y la cara de ustedes va a quedar parecida a la de Emilia, bien, que estaba cansada, lo que estoy viendo. Está bien, ya se ató el pelo, pero ya está cansada. Así que nos vamos a ver la clase que viene, nos vamos a ver el miércoles que viene ya para ver estos últimos 2 temas antes del parcial. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Que tengan una excelente